mañana, 8 minutos, informa el gobernador de Antioquia que la destreza del piloto logró salvar la vida de 24 policías que iban a bordo de este helicóptero, un Black Hawk de la policía atacado desde tierra por hombres de los disidentes de las FARC. Hubiera sido una tragedia. Señor gobernador Andrés Julián Rendón, buenos días, gobernador. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Ocurrió en zona rural de Anorí, que es un municipio que, por otro lado, ha estado vinculado, desafortunadamente, siempre a hechos de la violencia en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó aquí, gobernador? Bueno, Néstor, yo recibo un reporte el día de ayer por parte del comando de la 7ª División, donde ellos daban cuenta de cómo un pelotón, había ayudado a asegurar la zona donde con mucha destreza finalmente pudo aterrizar un helicóptero Black Hawk de la policía. Estaba tripulado por comandos Jungla que venían de destruir laboratorios rústicos en esa zona del nordeste del departamento de Antioquia. Entonces yo me pongo en contacto con tanto autoridades militares como policiales. En efecto, me confirman la situación, y lo que me ha parecido muy extraño es el silencio que ha mantenido el gobierno nacional frente a este tema. Y no es por otra cosa distinta, Néstor, a ese ánimo contemporizador que ellos mantienen permanentemente con esta estructura criminal que ha perpetrado hechos de violencia en otras latitudes de Antioquia con unas consecuencias realmente catastróficas. Gobernador, ¿y usted cómo sabe que fueron disidentes de las FARC? De esto lo porque esa es la estructura criminal que delinque allí, puntualmente la de Frente 36 Disidencias FARC, que en unos meses atrás, por ejemplo, había ocasionado la muerte de 6 soldados en el norte del departamento de Antioquia, puntualmente en Valdivia. Hace menos de un mes había asesinado, masacrado a 5 pobladores de Cantagallo que se transportaban hacia Yondó, y los masacraron porque presuntamente eran del Clan del Golfo. Entonces, lo que uno no entiende es cómo el gobierno nacional mantiene un proceso de negociación con semejantes criminales, y además para negociar, ¿qué, Néstor? Claro. Gobernador, ¿qué operación había en la zona? ¿Por qué estaban esos 24 policías en zona rural de Anorí? Porque el gobierno nacional ha fundado su política contra el narcotráfico en lo que ellos llaman las interdicciones y la destrucción en unos eslabones de la cadena distintos a lo que es la erradicación, que también por no actuar en materia de erradicación, pues el país está inundado de coca, pero eso será otro tema. Y entonces ellos seguían en esa tarea, y bueno, para nadie es un secreto que en todas las zonas donde hay crecimiento de cultivos ilícitos, hay presencia de cultivos ilícitos, hay presencia de grupos armados ilegales, y ellos históricamente han delinquido allí. Sí, gobernador, el ataque fue desde tierra, fue con fusil. ¿Cómo quedó el helicóptero? ¿Cuántos impactos de bala recibió? Bueno, nosotros no tenemos información en ese detalle. Lo que realmente nos ha podido destacar la fuerza pública es que ellos están asegurados, que pudieron aterrizar gracias a la destreza y el profesionalismo que es característico de nuestra fuerza pública, y que esperan sustraer la aeronave el mismo día de hoy. Sí, gobernador, desafortunadamente no es este el único hecho de orden público en su departamento. ¿Están relacionadas las disidencias con el otro hecho, el de los mineros en otra región de Antioquia? Eso ya es parte de una situación bastante crítica que se ha afectado en el occidente del departamento de Antioquia, donde además se le han violentado los derechos de propiedad a una inversión minera que toma lugar en el municipio de Buriticá. Allí nosotros lo que hemos venido haciendo es acometiendo las funciones propias y las competencias propias del derecho de policía, haciendo amparos administrativos. Hasta hace poco apenas se logró levantar una restricción por parte del Consejo de Estado que había impuesto un juez de la jurisdicción del municipio de Santa Fe, donde no se permitía actuación alguna. Pero fíjese la paradoja de esta situación. Estructuras criminales, allí se presume que es el Clan del Golfo, instrumentalizan a mineros. Ellos mueren por asfixia en los socavones. Hay más de 300
puntos de entrada, esos socavones, que hoy tiene el 60% de esa mina de la Sillina allí en el municipio de Uritica, y cuando mueren no son capaces ni siquiera de darle cristiana sepultura, sino que los dejan abandonados en la vía. Aquí lo que nosotros necesitamos es una acción muy contundente por parte de la fuerza pública y sobre todo de la operatividad judicial, también acompañado de medidas administrativas. Por ejemplo, nosotros hemos sido insistentes en pedirle a EPM que le suspenda el servicio de luz a algunos domicilios que reportan incrementos inusitados y que pagan facturas de energía hasta de 150 millones de pesos. Eso no puede pasar. Y solo ante esos cambios abruptos, EPM debería proceder a cortar el servicio de energía porque está sirviendo a un propósito ilegal. Sí, gobernador, cambiemos de tema. Ya Antioquia comienza la construcción, todo el proceso de uno de los tramos de túnel del Toyo que el gobierno nacional le entregó. Eso es construcción conjunta con la alcaldía de Medellín. ¿Cómo va el proceso? ¿Les entregó o les devolvió? Pues Néstor, era responsabilidad del gobierno nacional, pero recuerde la pelea con las famosas vías 4G. Y entonces el gobierno nacional del presidente Petro le entrega a Antioquia un pedazo de ese proyecto que se llama Túnel del Toyo. Gobernador, ¿ese proceso cómo va, cuándo arranca y por cuánto tiempo? Bueno, yo lo contextualizo un poco. Ese es un tramo de vía nueva, que no es una reespecificación de la vía existente, sino que es una vía que para cortar distancia no solo de Medellín hacia el puerto en Urabá, los puertos que podrían tomar lugar allí, sino de otras ciudades de Colombia, se hace rompiendo las montañas con túneles, circundándolas con viaductos, con puentes, etcétera. Y de ese tramo de más o menos unos 38 kilómetros, desde el año 2015 se acordó que la mitad lo hacía el departamento de Antioquia y el distrito de Medellín y la otra mitad la nación. Los dos entes territoriales arrancaron a tiempo en el 2015, la nación arrancó 5 años después. Ahí le quedaron mal a Antioquia no solo el gobierno de Santos, de Duque, sino también ahora el de Petro. Como arrancó 5 años después, eso tuvo unos sobrecostos que están tasados en más o menos 650 mil millones de pesos. Y entonces ahora, además de honrar las vigencias futuras propias de ese contrato, es un contrato de obra pública, la nación dijo, hombre, yo puedo seguir honrando las vigencias futuras, pero no voy a cubrir los sobrecostos. Entonces, nosotros, después de mucho insistir en que concurrieran con la plata, y cuando vimos que no iba a ser posible, pues optamos por decirle a la nación, listo, si no van a poner la plata que se necesita para terminar la obra, porque el tramo ya a cargo de los entes territoriales tiene una ejecución del 94%, entonces habilítenos jurídicamente y entréguenos la obra en su totalidad o parte de ella en sus componentes más críticos que nosotros la terminamos. Y eso fue lo que tomó lugar. Ya se firmó un convenio, una modificación al convenio 037, donde actuaban Invías, Gobernación y Distrito de Medellín. Ese convenio nos habilita que nos sean uno de los contratos que tienen a su cargo. Nosotros vamos a sacar desde la Gobernación de Antioquia el contrato de interventoría. Ellos van a seguir sufragando los gastos de la obra hasta diciembre y a partir de enero nosotros asumimos el sector 1 del tramo a cargo de la nación, con perspectiva de que nos entreguen también en cualquier momento, ojalá antes de terminar este año, el otro sector. Y a propósito, gobernador, de recursos de la nación para terminar obras en las regiones, quiero aprovechar que usted está acá para preguntarle su opinión sobre el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones que hoy va para plenaria del Senado, que está listo para ser aprobado en 6 de 8 debates y que dobla la plata que la nación le tiene que girar o transferir a los departamentos y a los municipios del país para subirlas del 24% actual al 46% de los ingresos corrientes de la nación. ¿Qué opina usted, gobernador? Paola, todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo le sirve a los entes territoriales y profundiza la descentralización, que es una promesa incumplida de la Constitución del 91. Ahora, yo voy a decir esto y voy a decir una cosa que podrá sonar un poco fastidiosa. Yo soy economista y valoro, como cualquier otro colega de mi profesión, el equilibrio fiscal y la importancia que eso tiene para la nación en su conjunto y para todos los pobladores. Pero en la cuenta de muchos centralistas, porque ministro de Hacienda que se respete es centralista por excelencia, y muchos funcionarios, altos funcionarios del gobierno nacional central,
no conocen lo que pasa en las regiones. Entonces a ellos les ha faltado no solo sumar lo que serían las mayores erogaciones por parte del Gobierno Nacional Central si este acto legislativo se aprobara, sino que les ha faltado restar, porque indefectiblemente el Gobierno Nacional Central tendrá que reducirse y trasladarle buena parte de las competencias que hoy no tiene sentido que existan en la nación, que además lo hace bastante mal, se lleven a los entes territoriales. Entonces hay que reducir ese gasto, hay que restarle ese gasto, y entonces las cuentas no darían del tamaño catastrófico que algunos pintan. Sí, ese tamaño catastrófico es de 5 reformas tributarias o de mucha plata del presupuesto nacional que no se manejaría desde Bogotá, sino que efectivamente iría para las regiones. Gobernador, y seguramente tendremos la oportunidad de volver a hablar sobre este tema. Gracias, gobernador Rendón, muy amable. Gracias a ustedes. Andrés Julián Rendón desde Medellín, el gobernador de Antioquia.